como inventándonos los problemas. Bueno, si no tenemos problemas o patologías serias, pues, psicológicas, pero realmente sí hay problemas o pensamientos que están en base a realidades que no es bueno, porque no es positiva en nuestra vida, realidades que no nos favorecen, que podemos estar viviendo, como peleas familiares, escasez de dinero, deudas, aún amores que no corresponden, celos, competencias, envidia, traición, habladurías, injusticia, enfermedad, hijos desobedientes, rencor, no tener un hogar donde vivir. Todas esas son realidades que realmente las personas pueden vivir y por las que habíamos podido haber pasado. Y muchísimas otras más, ¿verdad? Falta de providencia, estar sin dirección en medio de los problemas. Yo creo que eso es una cosa terriblemente delicada para que se nos llene la cabeza de pensamientos negativos. Sin embargo, Dios en su palabra nos ha dado la salida para cada una de estas situaciones y de muchas otras más que no he nombrado. Y nos da esa salida porque Él desea en su corazón amoroso, lleno de infinito amor por nosotros. Él desea que nosotros tengamos una prosperidad integral. Él nos dice en su palabra, 3 de Juan 1:2, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que así mismo tu alma prospere. Entonces es una palabra que tenemos que recordar, porque como en ese amor infinito de Padre, Él claramente nos quiere, no puede tener deseos negativos para con nosotros. Entonces en esos pensamientos justamente es los que deberíamos siempre afianzarnos, sostenernos, agarrarnos, ¿verdad? También Él nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y que todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Todo lo demás puede ser la escasez de todo lo que acabo de nombrar, o la necesidad o la falta de cubrir todo aquello que acabo de nombrar, y muchísimas otras más, cosas más. Siempre Dios espera que nosotros también demos un paso. Por eso Él nos dice aquí, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No es que Él nos va a agarrar, nos va a poner directamente ahí, nos va a hacer madurar en un segundo en todo lo que es su reino y su justicia, sino que nos dice que busquemos, y buscar es escudriñar, buscar es apartar un tiempo, hacer un esfuerzo, aún cuando no queremos, es ponerle un deseo, ¿no? una buena cara, y aún si no tenemos el deseo, el Señor dice en su palabra también que le pidamos que ponga en nosotros el querer como el hacer, y vemos cómo eso es tan efectivo y que todo deriva de ese amor de Dios, y no hay cosa que no le pidamos que no nos convenga, que no nos vaya a dar. Él es un Dios de amor, ¿verdad? Todos sabemos, es la característica más importante, más clara que Él tiene, ¿verdad? Él es amor absoluto, no el amor nuestro, el amor de Dios que es perfecto. Es un Dios de providencia, de sanidad, de esperanza, de perdón, muy importante, porque muchas veces queremos ser perdonados, pero no, sin arrepentimiento no es posible recibir perdón, no es posible. Es necesario arrepentirnos para poder entender todas las cosas aún misteriosas que Dios quiere revelarnos con sabiduría y entendimiento, porque Él nos da su espíritu, de hecho nos da su espíritu, fue lo que nos dejó, para poder entender todo lo que nos quiere hablar, y aún de esas cosas que nos perturban en la mente con el pensamiento. Él nos deja en su palabra dicho cómo podemos librarnos de eso, cómo podemos avanzar a pensar de que la mente tiene tanta libertad de pensar en lo que quiera, bueno como malo también. Él es un Dios que consuela, es un Dios de paz, es nuestro príncipe de paz, es Jehová y Shalom, lo reconocemos de esa manera, es nuestro príncipe de paz. O sea, no hay cosa que Él no pueda hacer en el momento que sea, por muy difícil que sea. Dios es nuestro príncipe de paz, pelea con nosotros aún cuando ni siquiera vemos la batalla que pueda estar peleando para librarnos. Nosotros a veces llorando, desconsolados ahí, esperando a ver qué pasa. Dios tiene armada la batalla poderosísima en donde ya la tiene ganada para cada uno de nosotros. Y después lo que nos da es pena. Decimos al Señor 2 o 3 días después, usted estaba encargándose de mí. Y yo pensando, o le decimos, estábamos en sus manos, pero así, como que pensando
respuesta. Y Dios peleando firme por sus hijitos, porque pobre del que le haga mal a sus hijos, y eso lo sabemos, ¿verdad? Hasta nosotros que no somos perfectos, si se mete con un hijito, Dios no hay Dios mío. Se le olvida a uno lo que aprendió en la Biblia muchas veces. Y sabiendo todo esto, Él nos promete en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén y amén. Todo tiene Dios nos da una promesa, pero todo tiene una acción para recibir la promesa que Él nos da también. Dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto lo que nos deja claro es que desde que abrimos los ojos durante todo el día, indiferentemente de las actividades que tengamos que hacer, tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha dicho. Por eso, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos o que pensemos o que usemos como arma para defenderlo en esos momentos que nadie quiere vivir de dificultad? Este versículo tiene una poderosa promesa que todos hemos experimentado, porque sí la hemos experimentado, si no ninguno estuviera aquí sentado. Nos seguimos persistiendo porque sabemos lo que Dios nos ha dado, nos da y nos seguirá dando. Por eso estamos aquí. Y así los que no estén aquí también lo han vivido, los hermanos que hoy no pudieron venir. Dios nos promete guardarnos en completa y total paz, mientras nos mantenemos insistentemente, o sea, aferrados, apoyándonos, reflexionando, sosteniéndonos y reposando nuestros pensamientos en su palabra, en todo lo que Él y Jesús nos enseñan. Hay algo que debemos hacer, no es que se lo vamos a dejar todo a Él, la promesa está muy buena, imperdible la promesa, pero hay algo que hacer, siempre hay una acción, y de parte de nosotros una buena parte que hacer, pero sabemos que siempre la mejor parte la va a hacer papá, eso estamos seguros. En su palabra, ya me perdí aquí. Les decía que reposando, descansando en lo que Jesús y el Señor, el papá nos enseña en su palabra, tomando en cuenta y practicando su voluntad, su justicia y verdad, revelada en la palabra, una verdad, una justicia, una voluntad que nos reveló, que muchas veces nos ha costado, pero que hemos persistido, porque nos hemos dado cuenta que claro que vale la pena persistir en ella. Pues Él nos guardará, conforme a persistir en esto, en completa paz, porque su palabra nos guía, ¿verdad? Nos orienta y produce bienestar. Esta es la razón por la que nuestros pensamientos deben permanecer en Él y ser llenos de esperanza, fe y mucha paz. Esa es la razón. Dios nos produce bienestar. La paz es exactamente eso, es producirnos mucho bienestar. Y saben que no se puede tocar porque no está tangible, pero se puede evidenciar. No se puede comprar porque es tan valiosa que, imagínense, eso no tiene precio. Es algo que no se puede negociar con nada, ni con ninguna cosa, con mucho oro, plata, lo que sea que valga. Es innegociable la paz. Y Dios está dispuesto y desea que la tengamos, su paz. No como el mundo la da, como dice la alabanza. Es mejor confiar en la palabra de Dios, porque son sus pensamientos escritos ahí, ¿verdad? Revelados, no son nuestros pensamientos, son sus pensamientos que son para nosotros y son de bien y no de mal, son firmes y no cambian. En cambio, nuestros pensamientos son cambiantes e inciden fuertemente en nuestras emociones. Algunos más sensibles en unas emociones o en otras, porque las emociones realmente son frágiles. A veces pasamos hasta como niños, de repente tenemos emociones, y me decía mi hijo algo ayer que tenía que ver con eso. Tuve una actitud y me dice mi hijo: mamá, usted ya va a cumplir 50 años, y debería. O sea, mi hijo no madura en esa reacción que yo tuve, que yo.
hay que aprender uno a manejar ciertas cosas. No porque uno sea papá, cree que se puede hacer o responderle a ellos de alguna manera que no es la correcta. Entonces, eso es exactamente lo que Dios quiere, que tengamos sus pensamientos en nosotros y que confiemos en ellos y no en los nuestros, porque los nuestros, como decir, inciden en nuestras emociones, y si son frágiles, imagínense cómo vamos a reaccionar en esa fragilidad o en esa debilidad. Que si escuchamos a una persona hablar mal de nosotros, ¿qué pensamos? ¡Ay, me odia! Viene la emoción al cuerpo o a la mente, al corazón y a la misma alma, y viene la reacción negativa y se nos empastela la vida o la paz o la tranquilidad de cada uno. En cambio, la palabra de Dios, ¿verdad? Es verdad, es sólida y es muy estable. Dios no cambia, dice la pastora y siempre dicen ellos, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y así seguirá siendo por los siglos. Es bueno recordar, ¿verdad?, que nuestros pensamientos influyen sobre nuestras emociones, como decía, en cómo nos sentimos, tanto positivamente como negativamente, y están relacionados a nuestras creencias, expectativas, memoria o recuerdos. Esto me hace recordar lo que vivimos el fin de semana. ¿Cuántos tenían plan para el fin de semana largos? Imagino que todo el mundo dijo, así será de hacer oficio y de descansar un ratito. Pues no fue así. No pudimos tener un fin de semana como lo habíamos planeado. Y claramente eso fue una realidad también. No había electricidad en muchas partes, era una realidad. Había un motivo por el que tener un pensamiento de incomodidad. De hecho, era una realidad de que estábamos incómodos. Había calor y mucho. No había señales de que pasara lo contrario por lo que estaba pasando allá. Carlos me decía, no, pasa esto, pasa lo otro, la primera grúa se accidentó, llegué a la segunda grúa se accidentó, uno cargando con la media maletica para donde nosotros al menos con unos hermanitos, no de iglesia, pero son hermanos, que nos dieron asilo en su casa, metiendo lo más indispensable para poder pasar la noche. Y gracias a Dios. Pero ¿qué marca la diferencia en esa situación? El saber que ahí también Dios está con nosotros, el saber que eso es pasajero, el saber que no nos vamos a quedar ahí, porque si comenzamos a pensar como sin ofender a nadie, no hay nadie, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar? A ver si me da risa y me río, yo sabe que me río. Tantas horas, un conteo, ¿no? A mí me da mucha risa porque yo digo que la gente lo agarra como un entretenimiento, la gente ni siquiera está estresada, se entretienen haciéndolo. El conteo tantas horas, yo esta canción a veces le saco al asunto y me da risa. Otros que se quejan demasiado, y claro que hay un motivo, porque es fuerte, pero ¿qué ganamos con todo eso? Invadir más nuestra mente de pensamientos negativos que se van a arrancar las emociones y que vamos a colapsar. Díganme si teníamos gripe, como me tocó. Yo no sé si fue el calor lo que me produjo hasta fiebre, dolor de cabeza y terminó una gripe, que ya se pasó, gracias al Señor. Entonces, parece que se suman más cosas negativas que nos cargan más, que turban nuestras emociones, nuestra alma, y por supuesto ahí, ¿qué pasa? A ver, nada, ahí se ahuyentamos la paz. Decía que las emociones están muy relacionadas a las creencias, las expectativas y las memorias. Me avisan si me estoy pasando el tiempo, me falta poco, porque no sé cómo voy. Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, aquí hay que reflexionar, que vamos a fracasar en cualquier tarea o actividad que hayamos dispuesto a hacer, es posible que nos sintamos ansiosos, estresados si lo pensamos y entre el temor. Pero si en ese momento pensamos en lo que dice la palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿creen o no que va a cambiar el parecer o pensamiento nuestro? Va a cambiar. Romanos 8:28, ¿verdad? Dios ama, aun cuando vayamos a hacer algo y no nos salga como pensamos, pues si no nos sale como pensó, Dios tiene un plan en todo. Y por algo salió así. Algo nos tendrá que enseñar, algo tenemos que reflexionar. Lo más seguro que es la paciencia, lo que está tratando con nosotros. Pero la primera intención nuestra debe ser tener un pensamiento positivo. Porque si no pensamos que vamos a fracasar, pues las cosas nos pueden ir mal.
Y yo sé que es común, y les estoy enseñando esto y les confieso que en todo esto yo he errado en mi vida, y muchas veces me pasa. O sea, en todas estas cositas, por eso que sabemos enseñar, o muy fácil lo que uno mismo vive. Pero es así, eso no va a dejar de ser una verdad, porque lo dice papá, y nos lo deja como herramienta para vivir mejor y en mucha paz. Las creencias son otro motivo que se puede ahí atravesar, ¿no? En que afecte las emociones. La manera como pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás también afectan nuestras emociones. Si, por ejemplo, pensamos que nosotros no somos dignos de amor o dignos del amor específico de X persona, recordemos, si es el pensamiento que nos viene, ay, que no me quieren, ay, que yo pobrecita, todo aquel lamento y aquella cosa, porque no lo quieran o no lo valoren, qué sé yo, qué tantas cosas pueden pasar por el pensamiento de distintas personas. Pero si en ese momento alguien tiene un pensamiento así y recuerda quiénes son ustedes, aparte del nombre que tienen de pila cada uno, somos hijos del Dios vivo, porque así Él lo dispuso. Ni siquiera fue porque ninguno de nosotros así se propuso, fue porque Dios así dispuso. Él dice que si recibíamos a Jesús y le aceptábamos, por ahí pasábamos a ser sus hijos. Entonces tenemos tremenda garantía de amor, y de un amor que no es cualquiera, del amor que es perfecto. Juan 1, 12, 13. Así que si cambiamos por ese pensamiento, deberían las emociones cambiar y sentirnos mejor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y así cualquier otra cosa que Dios nos diga para subirnos el ánimo. Otro ejemplo sería si alguno, o retomando sobre las creencias sobre las demás personas. A veces nos hacemos ideas aterradas de personas porque no las conocemos, no nos hemos dado la oportunidad de conocerlas. Simplemente sacamos cuenticas ahí así por encima de lo que vemos, percibimos, y muchas veces acertamos con lo que percibimos, pero si nosotros cuando alguien no nos agrada mucho, por motivo que sea, porque a veces son pesados, tienen chistes que no nos gustan, son imprudentes, o lo que sea, ¿no? Así como nosotros que también tenemos defectos, quizás otros, pero tenemos también defectos, o por X motivo, y recordamos o decimos que pensamos en nuestro pensamiento, o Dios mío, ¿cómo será? Uno como que empieza a meterle más leña al fuego, al pensamiento para ponerse peor. Y de repente recordamos lo que Dios nos manda, amar al prójimo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Dios mío, Señor, y eso que tú nos mandas, tengo que quererlo así con todos esos chistes pesados. Y dice uno, y digo porque me lo enseñó papá, y es algo que bueno, dice que la gloria de en lo que uno quiere avanzar, ¿no? Practicando, comienza uno a ver, primero recordar lo que Dios nos dijo. Entonces, si ni siquiera le cae lo bien, ¿cómo va a llegar a uno mal? Imagínense, se vuelve una cosa de la otra. Entonces comenzamos a poner los ojos en las virtudes que esa persona tiene, porque también tiene virtudes, porque tenemos defectos, todos tenemos virtudes y defectos. A mí me entra siempre una inquietud, cuando a mí no me agrada mucho, ¿en dónde está lo bueno? Quiero descubrir dónde está lo bueno de esa persona, porque sé que todo el mundo tiene algo bueno, porque resulta que se lo dio por Dios. Hay casi todas las cosas buenas vienen de nacimiento. A veces nos felicitan, ay, si has criado bien a tu hijo, si lo has educado, o a tus hijos, que si se portan bien. Pero resulta que esas cosas a veces ninguno lo ha hecho mucho. Los muchos vienen con cosas que ni siquiera son muchas veces heredadas de los padres. Son regalos mismos de Dios. Entonces son las cualidades por las que ni siquiera ellos han trabajado. Y esas son las cosas que a mí me encanta descubrir de las personas. ¿Dónde está lo bueno? Pero me lo enseñó papá, ¿qué no? Antes de que hablar, me fue a la noche y descartaba. Después dije, ¿dónde, Señor, está lo bueno? Porque tiene que haber algo bueno. Y comienza uno a ver las personas de una manera diferente. Las emociones, por supuesto, cambian. Ya no hay ese desagrado. Ya uno ve con una expectativa que bueno voy a ver, dónde voy a poder hacer como el clic de conectar con algo que de repente se relacione con mi pensamiento o con mi creencia, y el sentimiento también mejora y todo comienza a cambiar para bien. Pero si se dan cuenta, todo tiene un basamento bíblico. Como
bien y lo demás, nada nos enseña. O sea, es como que si por todo lo que quisieron poner un pero que no dice ya da, porque la palabra dice esto, aquello dice lo otro. Hay una receta para todo, él nos tira una receta para todo. Otro es las expectativas. A veces también afectan las emociones, positivamente y negativamente. Pero si nos llenamos de fe y nuestros pensamientos en las promesas de Dios Padre, entonces las cosas deberían cambiar para bien. Por ejemplo, a veces decimos, tengo un plan, voy a hacer tal cosa, X cosa. Y nos llenamos de dudas a veces, si no sale bien y si no sucede como estoy haciendo. Más o menos el ejemplo anterior. Y el pensamiento empieza a bombardear de inseguridad. Eso me queda extraño, pues a veces decimos que el enemigo, pero realmente eso es lo que nosotros podemos manejar. No es algo lo que esté haciendo, es algo que nosotros realmente podemos manejar. Ya hemos aprendido suficientes cosas como para poderlo manejar. Y de repente pensamos, que las cosas no nos van a salir bien. Pero si nosotros, en cambio, nos llenáramos de fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos un plan y proyectamos, visualizamos, voy a ver así en ese plan que tenemos. Las cosas van a cambiar emocionalmente en nosotros. Tienen que cambiar, van a tener un impacto positivo en nosotros, claramente, sin pegarlo. En Hebreos 11:1 está ese versículo, hace referencia a ese versículo. Y si las cosas no salen bien, vuelvo al ejemplo anterior, como esperamos, entonces, tranquilo, no pasa nada. No debe pasar nada, no tenemos óxido en las venas, ¿verdad? Estamos formados de carne, hueso y tenemos sangre en la venas. Puede que nos sintamos un poquito ahí como tristores, pero inmediatamente ¿qué vamos a hacer? Más de lo mismo y con mayor fuerza. Porque como no queremos estar así, pues vamos a la fuente, a conectarnos, a llenarnos. Papá, ¿qué tienes para mí en este momento? Y de una vez a levantarme y a seguir para adelante. Vuelvo al mismo punto, algo Dios tendrá mejor o algún plan mejor tendrá para cada uno. Es entender que nosotros no nos mandamos solos, ni dependemos de decimos que es menos mal. Pues cuando nosotros vivíamos dependiendo de nosotros mismos, estoy seguro que todos tienen mucha historia que contar de los errores y los cabezazos que nos metimos porque no conocíamos quién era el que podía guiarnos y enseñar. Y otra es la memoria, ¿verdad? O los recuerdos. Si recordamos experiencias traumáticas, es probable tener sensaciones negativas. Es probable que en ese momento se pueda dar cuenta que hay todavía rencor en las cosas que perdonar. Y ahí podemos aplicar lo que dice, lo que tengo por aquí, Isaías 43, 18, 19. Ahí está. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahí debería, bueno, no puede recuperar la palabra, pero nosotros mismos pudiéramos decirlo, y mucho menos si todavía te causan malestar, mucho menos. Habría con más razón que eliminarla de nuestros pensamientos. Claro, nosotros para olvidar algo desagradable tendríamos que quedar memorial, ¿no? Dios guarda una mesa. Por eso es que hay que ir también sanando. Dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni traigan memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No las conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En esa palabra hay esperanza también, mucha esperanza. Y bueno, les hablamos un poquito de esto porque siempre es bueno saber de dónde procede una cosa y la otra, para poder ir como en ese orden, de comprender un poco lo que realmente también estamos conformados en el cuerpo, ¿verdad? Pero hay muchos principios y prácticas bíblicas que nos ayudan a mantener nuestros pensamientos enfocados
en la palabra de nuestro Padre Jesús. Porque tú vas a decir, piensa todo el tiempo en el Señor. Pero estamos trabajando, ¿cómo podemos presentar una cosa y la otra? Ahora, pero si vamos a trabajar, entonces nos ponemos en manos de Dios y vemos que las cosas van a fluir. Y si no queremos más, porque entonces Dios nos puede decir que tenemos que hacer todo como para Él, no para los hombres. Siempre vamos a tener una respuesta, o sea, no tenemos alternativa ni excusa. Entonces, es bueno también dar algunos principios, ¿verdad? O recordar, mejor dicho, porque ustedes también conocen esto, de lo que Dios nos ha dicho. Y el primero es cultivar una relación íntima con Dios. ¿A través de qué? De la oración, ¿verdad? Oración, a una adoración. Adorar es algo indispensable en la vida del hijo de los hijos. Es algo extremadamente necesario. Mire, yo digo que el corazón más duro, en medio de una adoración al Señor, tiene que ablandarse, tiene que ser conmovido, porque ese momento es de mucha santidad. Yo digo que el cielo, uno si pudiera verlo, yo digo que bueno, quedaríamos muy maravillados de lo que debe suceder en el momento que estamos de corazón adorando al Señor. La oración, por supuesto, que no es más que la conversación con nuestro papá. De ahí le vamos, le decimos, así como hacemos con nuestros papás terrenales. A veces le vamos a llorar, le vamos a contar nuestras alegrías también, nos reímos con él, le contamos también nuestras relaciones, nos soltamos, nos desnudamos, en cada punto, porque igualmente él sabe todo, la intención es tener esa intimidad bien bonita con él, esa relación bien formada con él, que es nuestro papá, y sentir esa necesidad de ir a él, porque si no, imagínense qué relación sin comunicación es relación, no habría ninguna, ¿verdad? Por supuesto, la lectura de la palabra, por supuesto. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer el corazón de Dios, su pensamiento y lo que Él tiene para nosotros? Es imposible. No tendríamos de dónde echar mano, de dónde agarrarnos, de dónde ayudarnos, de dónde sostenernos, de dónde reposar. Tenemos, como estamos antes, por ahí así como guitas que se movían por un lado y para otro, que se iban tostando, de repente se iban más lejos con el primer viento que soplaba, y así. Ahora no, ahora estamos firmes en el sentido de saber hacia dónde debemos dirigir, ¿verdad? Dirigirnos. Hay un segundo punto que es ser consciente de nuestros pensamientos. Esto es muy importante. Muy importante. Esto va unido a una frase que yo repito mucho que dice: no engañarnos a nosotros mismos. Esa es la cualidad o la condición más terrible que puede ser el enemigo más grande de nosotros mismos. Engañarnos. Porque si no podemos identificar nuestras debilidades, ¿cómo las vamos a atender? ¿Cómo vamos a poder darle la medicina que necesita para sanar o para avanzar? Y en los pensamientos están la mayoría de ellos. Hay que estar muy conscientes de cómo estamos pensando, cuál es nuestro patrón de pensamiento, si de temor, si de frustración, si de victimización, si de aquellos pensamientos que son los que nos hacen sentir aquellas sensaciones donde ya no quieren, por decir yo, ¿qué está pasando? Porque me desprecian. O sea, hay muchas cosas, porque prefirieron primero al otro. Se vienen a pensar cosas que lo que hacen es basurar la mente de la persona, las emociones, sus acciones, las debilitan, las opacan. O sea, es como que si le quitaran la luz con la que cada quien, la luz propia de cada quien, ¿no? Tenemos que estar atentos si los pensamientos que estamos teniendo son constructivos, edificantes y alineados con los principios cristianos. Por eso es que es clave, mega indispensable alimentarnos de la palabra. Dice Filipenses 4:8, nos insta, ¿verdad?, a pensar en cosas verdaderas, nobles, justas, puras, amables, dignas de admiración, excelentes y dignas de elogio. Si alguien nos cae pesadito porque hizo un chiste malo, ¿qué
cualidad buena de esa misma persona. Y ahí estamos pensando en algo amable, bueno y listo. No pasa nada si lo hacemos. Pero seguimos pensando, ay, pero es que seguimos un chiste, ay, pero es que no lo paso. Le vamos a ver otro error que de repente no le hemos visto, o que ni tenía, que lo intentamos. Hay un tercer punto. Dice el punto 2. Evalúa tus pensamientos a la luz de esta verdad, de las verdades de Dios, ¿verdad? No a la nuestra. Que sea la nuestra, no se basa en creencias hasta equivocadas. De repente que lo hubiéramos enseñado erradamente en la casa. Dígame si eres andino. Como dice el pastor Andino, tiene una creencia en estas otras. Por lo menos aquí los andinos pudieran perder y ustedes allá porque las diferencias de creencias son distintas. Tenemos que abogarnos de la vana manera de pensar, buscando renovar nuestras mentes. Por eso que la palabra dice que tengamos la mente de Cristo en su alma. Pensamientos de justicia, que es otra cualidad preciosísima de Dios. Él es un Dios de justicia. De justicia. Cuando hablamos de justicia se dejan claros los términos claros. Objetividad, más no subjetividad, sino de justicia. El tercer punto, captura y somete tus pensamientos. Captura y somete tus pensamientos. Tomemos el consejo de Pablo, ¿verdad? Que nos dice el cómo en 2 Corintios 10:5, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que a veces en oportunidades vemos de repente o el error de creerse sabio en su propia opinión, eso es altivez. Y llevemos cautivo a toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando identificamos pensamientos engañosos, porque eso es lo que son, pensamientos de engaño, de nuestra creencia muchas veces, de nuestras propias opiniones, más no las de Dios, que son las únicas que son verdad, entonces nos damos cuenta que estamos pensando engañosamente. ¿Qué debemos hacer? Capturarnos, sometiéndonos a obediencia a la verdad del mismo Señor, del mismo Jesús, del mismo Dios, reemplazando los pensamientos de temor con la verdad de su amor, los pensamientos de ansiedad con su paz y los pensamientos de inseguridad con su aceptación incondicional. La inseguridad viene de la falta de aceptación, de la falta de amor propio y de la falta de entender que somos hijos de Dios y por eso somos amados, y más que amados, o verdaderamente amados. Eso produce inseguridad. Hay que tener clara cuál es la identidad para poder estar seguro. Y no venga el lamento, el porque a mí, aquella actitud que nos perjudica, ¿no? Hay un cuarto punto y es practica la gratitud y el contentamiento. Yo sé que nosotros somos una iglesia agradecida y siempre queda claro. Dios es bueno. Desde que vivimos nosotros estamos agradeciendo por eso, por todo. A veces no vemos detalles pequeños que son motivo de mucho agradecimiento. El mismo hecho de salir, levantarse, tener un empleo donde ir, un colegio, una universidad, no trabajo en la casa, porque de repente no hay empleo, pero en la casa hay mucho trabajo también. Y si te limpiarla, entonces en vez de queja, se cambia por agradecimiento. Tengo que limpiar porque tengo una casa y muebles que limpiar, o ropa que lavar, zapatos que pulir. Entonces es un motivo de agradecimiento, porque si no hubiese nada, entonces hubiese una queja porque no hay. O sea, todo va muy relacionado a cómo pensemos y veamos las cosas. Todo. Es como, bueno, ese es otro tema, no voy a alargar mucho. Dice aquí, agradece por todas las bendiciones diarias. Las básicas las tenemos gracias al Señor todos los días. Cuando la cosa se apretó hace unos añitos atrás, también veíamos como Dios nos ayudaba, nos bendecía y hacía milagros incontables. Eso fue un tiempo necesario para avanzar y para crecer también. Incluso hay que estar atento a las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado, como que todos los días vamos a comer, como que todos los días vamos
¿cómo es? Estar sano o a ver a nuestro esposo, a nuestros hijitos, o sea, por todo eso darle gracias a Dios. Además, tenemos que aprender a estar contentos en cualquier situación. Esto a veces cuesta, ¿verdad? Que uno enfermo con un dolor bien intenso y está contento, a veces cuesta. Pero el Señor, o Pablo nos dice, nos da un consejito, y es válido porque Él pudo. Filipenses 4:11, Él nos deja claro. Él confiaba en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios, sin importar las circunstancias, teniendo mucho, teniendo poco, estando bien o no estando bien. Quinta y última, porque ya tengo que terminar. Ay, Dios, me faltaron unos versículos más buenos, se nos va a estar. Rodearte de tu comunión cristiana, esto que hacemos, estar atento, ¿verdad? A venir a darle primeramente al Señor, adoración, Él se la merece, es el único que la merece, y también a recibir lo que Él quiere darnos en su palabra. Entregar, como siempre, el último punto, nuestras cargas a Dios, siempre nos anima, ¿verdad? Pedro nos anima diciendo, 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tenemos por qué cargar solo con nuestros problemas, ¿verdad? Si lo hacemos porque queremos, porque el Señor a Él no le pesa, ni un poquito, lo que quiere exactamente es que descansemos y se la entreguemos a Él. Leo rapidito para terminar una de las muchísimas palabras que Dios tiene para darnos su paz, porque es su paz que nos quiere dar. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él siempre piensa bien para con sus hijos. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si nos vamos a leer esos versículos, es bellísimo lo que el Señor está enseñando ahí a su discípulo, el que lo escuchaba. Y tiene que ver con el hecho de ser sus hijos. Y hay otra por aquí que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque sí, a veces nos sorprende que nos quedamos claros, entendemos qué pasó. Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, persistiendo en ello y teniéndolo en cuenta. Y bueno, y para terminar, Romanos 12:2, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice ese versículo, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Esa es la clave de nuestra paz, de tener esa paz de Dios y de cuidar muy responsablemente nuestra alma, de ubicar el alma a que ella también se sujete a lo que es tener la paz de Dios a través del pensamiento. Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Padre bendito y santo, estamos en un servicio de oración, vamos a orar, no sé quién le toca, pero yo voy a te damos gracias, papá, porque tu palabra, Señor, nos llena de tu verdad, Señor. Tu palabra que es firme, que es estable, que no cambia. Siempre ahí dispuesto usted a darnos sus pensamientos que son buenos para sus hijos, que son pensamientos de bien y no de mal, Señor. Porque usted en su inmenso amor jamás pudiera decir algo malo para nosotros. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos recordado o no nos hemos interesado en escudriñar mucho más tu palabra, para tomar con firmeza cada palabra que nos das y que nos llena de paz y que reafirma nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias porque sé que tu amor es tan grande que cada día, Señor, te interesa porque conozcamos de ello. Permítenos guardarla en nuestro corazón, Señor, y sobre todo ponerla por obra en nuestras vidas, para tener cuidado, Señor, de lo que tú nos has dado, de nuestro espíritu, de nuestra alma, y poder avanzar en todo lo que usted, Señor, demanda de nosotros como hijos. En el nombre de Jesús, papá. Te adoramos, te bendecimos. Y gracias por darnos tu preciosa, bendita, santa, perfecta, anhelada paz. En todo momento, papá. No te apartes de nosotros. Te necesitamos demasiado, Señor. Tu paz es lo principal que necesitamos, Señor. Es lo que principalmente, Señor, necesitamos en nuestras vidas, Señor. Porque si aún las cosas no marchan bien y tenemos tu paz, tenemos todo, papito. Guárdanos, Señor, como la niña y a los niños de tus ojos todo momento.
del todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.